Mm, Cuando se aportan bienes en especie, la pregunta es cuál es el valor que se le debe asignar a ese aporte, es decir, quiénes son los llamados a indicar su valor. Eh, ya que se requiere fijar con exactitud el monto del capital social y además porque esa valoración establece o permite fijar los derechos sociales del aportante. Eh, la ley ha tomado medidas para que esa valoración coincida con el precio real de lo aportado, ya que si no hay una coincidencia, es decir, si los socios deciden fijar un valor o sobreavaluar pues el bien, eso le estaría dando al aportante mayores prerrogativas de las que en justicia le corresponde y obviamente en perjuicio de los derechos de los otros socios. Además, le da a la sociedad una apariencia de solidez económica en perjuicio de los acreedores. Bueno, veamos las reglas. Para ello vamos a diferenciar sociedades no sujetas a control oficial y sociedades sujetas a control de la Superintendencia de Sociedades. Cuando la sociedad no está sujeta a control por parte del ente oficial, el avalúo lo deben determinar libremente los aportantes en junta provisional o en junta de socios o asamblea de accionistas, si es una reforma, quienes serán solidariamente responsables por esa valoración. Por eso hay que evitar excesos y distorsiones. Si ellos hacen una valoración que sobrepasa el valor real, ellos responden frente a los terceros acreedores por el mayor valor otorgado a ese avalúo. En el caso de las sociedades que están sujetas al control de la Superintendencia en Sociedades, el avalúo exige intervención de la Super, quien aprobará el avalúo hecho por los socios en asamblea o junta preliminar, ya lo hemos dicho. En este caso, la aprobación tiene que ser por unanimidad en el caso de la junta provisional o si es en asamblea o junta de socios, por el 70% de las cuotas o acciones en que esté representado el capital. Eh, Inclusive esa resolución de aprobación debe insertarse en la escritura de constitución o de reforma, eh, so pena de que esa reforma o el acto de constitución se considere inválido. Sin la aprobación entonces de la superintendencia no se puede constituir o reformar la compañía. Si se aporta un crédito, es decir, una deuda, por ejemplo, yo tengo un crédito contra determinada persona y voy a aportar ese crédito, el socio responde por la solvencia del deudor y si éste no cubre la obligación, él está obligado a aportarla en dinero. Muy bien, adicional a eso debemos señalar que si se aportan créditos o deudas que están pendientes de pago, eh, como en el caso, por ejemplo, de aportar un pagaré o una factura de venta que tiene plazo de vencimiento, digan ustedes, un mes, 2 meses, 6 meses, se entiende que allí el aporte no se está haciendo en dinero, sino a crédito y al socio solo se le va a abonar ese aporte cuando efectivamente esa obligación sea descargada por el deudor a favor de la sociedad. Bueno, dijimos que los aportes podían ser en dinero, en bienes apreciables en dinero, pero también pueden ser aportes de trabajo o industria, es decir, obligaciones de hacer. En este evento, el socio se obliga a entregar un esfuerzo personal durante cierto tiempo en uno o más aspectos relativos a la gestión de los negocios sociales. Debemos también en este caso mencionar que existen, según la doctrina, dos categorías de socios industriales. El que con su aporte en trabajo, previa valoración y comprometido durante cierto tiempo, obtiene una parte del capital social. Es decir, hay, en primer término, el socio industrial que participa en el capital. Este es un socio que inicialmente aporta trabajo, pero a medida que va desarrollando su actividad, la sociedad le va liberando
cuotas sociales o acciones, de suerte que una vez cumplido el trabajo en el tiempo estipulado y habiéndole liberado la sociedad la totalidad de las cuotas o acciones acordadas, ya deja de ser socio industrial y se convierte en un socio capitalista con todas las prerrogativas y con todos los derechos que la ley establece a favor de este tipo de socios. Bueno, el otro tipo de socio industrial, que es el verdadero socio industrial, es el que no participa en el capital, es decir, es el que compromete su trabajo a cambio de una determinada participación en las utilidades, pero sin participar en el capital de la compañía. A este tipo de socios se le otorgan tres beneficios. Primero, participa en las utilidades en proporción al porcentaje que se haya acordado en los estatutos. Dice la ley que si no se dice nada, pues entonces tendrá el mismo porcentaje el socio mayoritario. También tiene voz, pero no voto en la Asamblea General de Accionistas. Obviamente que si se trata de una decisión que afecte su derecho, está orientado a disminuirlo, en ese caso pues la ley le permite intervenir con voz y voto. En caso de liquidación de la compañía, es decir, en caso ya de terminación de la compañía, no tiene derecho a reembolso porque ya dijimos que él no participa en el capital, pero sí puede participar en las utilidades reservadas o en las valoraciones producidas. Sus derechos no pueden ser modificados o desconocidos sin su consentimiento y es claro que su responsabilidad se concreta únicamente a su trabajo, es decir, que si la sociedad experimenta pérdidas, el sacrificio del socio industrial será pues su aporte en trabajo o en industria. Este tipo de socios pueden existir en las sociedades de responsabilidad limitada también. Muy bien, para terminar el tema del aporte basta simplemente pues dos menciones importantes. Una, si es posible restituir los aportes durante la existencia de la sociedad. Como regla general no es posible porque pues se entiende que esos aportes son los que le permiten a la compañía tener un soporte económico para poder operar válidamente y representa cierta garantía frente a los acreedores. Sin embargo, la ley permite la restitución del aporte hecho, es decir, del mismo bien aportado, en el caso, por ejemplo, del usufructo, que la ley dice que no podrá ser superior a 30 años, también cuando hay lugar a la exclusión de un socio, o cuando se declara la nulidad de su vínculo. Eventualmente en la liquidación, siempre y cuando así se haya pactado en los estatutos y ese bien no sea necesario para cancelar el pasivo. Entonces es distinto a restitución de aporte, que supone devolver el mismo bien, al reembolso de aportes. El reembolso, como regla general, tiene lugar una vez declarada la disolución de la compañía y liquidado el pasivo externo, es decir, una vez que se le hayan cancelado a los terceros acreedores sus deudas. En el caso pues del reembolso, insisto, hemos dicho que como regla general solo opera a la terminación de la compañía, es decir, a la extinción de la sociedad. Sin embargo, hay una excepción que la ley comercial establece, donde se pueden reembolsar aportes antes de la disolución de la compañía, siempre y cuando se dé la aprobación por parte de las supersociedades y del Ministerio de la Protección Social. Cuando se dan uno cualquiera de estos tres hipótesis. Primero, que la sociedad carezca de pasivo externo, o que teniendo pasivos, los acreedores aceptan expresamente y por escrito la reducción del capital, es decir, el reembolso de capital. Obviamente estas dos hipótesis son imposibles, pero existe una tercera y es cuando los activos representan el doble del externo hecha la deducción, es decir, que la sociedad demuestra que tiene activos suficientes para responder por el pasivo. Entonces, en ese caso se puede reembolsar el excedente.